y amén. La creciente fama de Jesús muestra su poder en su ministerio, pero también expone la diferencia entre acercarse para recibir sus beneficios y acercarse a Cristo solo por lo que Dios quiere hacer, por lo que Dios es, por quien Dios es decir, acercarse a Cristo para recibir la gracia de Dios. Y esto quizás se deba al título que le vamos a poner a nuestro sermón hoy: los que buscan a Jesús y a los que Jesús busca. Lo repito, los que buscan a Jesús y a los que Jesús busca. Y ese va a ser el tema central de este sermón. Quiero que tomemos lectura entonces en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista una barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hasta ahí la escritura de hoy, en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Como les decía, vamos a ver el tema de aquellos que buscan a Jesús frente a los que Jesús busca. Imaginemos una ciudad que corre la noticia, una noticia extraordinaria, porque sin duda había llegado un hombre que decían todos que tenía poderes sobre enfermedades incurables, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpiados, los endemoniados eran liberados y los enfermos recuperaban su salud. Y la noticia comenzó a correr por todo el pueblo. Primero llegó una familia, después se propagó por un barrio, después por una ciudad, y después comenzó a enterarse toda una región, y pasó lo inevitable. Todo el mundo comenzó a buscarlo. Querían conocer, querían acercarse a ese hombre. Así que aquí aparece una pregunta interesante. ¿Por qué buscaban a Jesús? Y este es el tema de nuestro sermón. Algunos querían ser sanados, otros querían ser liberados y otros querían ver milagros. Había otros que querían tocarlo, incluso otros que querían aprovecharse de su poder. Los endemoniados sabían quién eran, pero muchos hombres que lo rodeaban no lo conocían verdaderamente. Y aquí encontramos una de las tragedias más preocupantes de la humanidad, porque se puede estar cerca de Jesús y no conocer a Jesús. Se puede hablar de Cristo y no amar a Cristo. Se puede buscar a Cristo por lo que Él da y no por quien Él es. Se puede buscar a Cristo, se puede admirar a Cristo, podemos admirar su poder, pero a su vez rechazar su señorío. Podemos cantar acerca de Jesús y nunca habernos rendido ante Jesús. Así que este texto nos va a presentar una escena apasionante. Fíjense, dice el versículo 7 y 8, dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud. Y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Fíjense en la escena.
Hay un énfasis allí. Acá Marcos quiere hablar de que había grandes grupos de gente que venían de distintos lugares. Jesús estaba rodeado de multitudes, pero el texto no solamente quiere mostrarnos la popularidad de Jesús, sino que quiere mostrarnos algo mucho más profundo. Quiere revelarnos quién es Jesús y qué significa verdaderamente acercarse a Él. Y podemos dividir este pasaje en 4 grandes verdades, 4 puntos principales va a ser mi bosquejo. Primero, Cristo no puede ser detenido. En segundo lugar, Cristo atrae a las naciones. Tercer lugar, Cristo recibe a los necesitados. Y por último, Cristo exige una fe verdadera. Mi primer punto, Cristo no puede ser detenido. Jesús se retira, pero su gracia sigue avanzando. Vean el versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Vean la primera parte, la primera palabra, el término más. Esta palabra conecta al texto anterior de lo que acabó de suceder, lo que vimos la semana pasada. En versículos anteriores encontramos una creciente oposición contra Jesús. Los fariseos ya no estaban simplemente cuestionando a Jesús, ahora estaban buscando una manera para destruirlo. En el versículo 6, anterior a este, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ven el contraste. Los religiosos quieren destruir a Jesús, pero las multitudes quieren acercarse a Jesús. Los líderes religiosos están rechazando a Jesús, pero los necesitados están corriendo hacia Jesús. Los fariseos dicen, hay que eliminarlos. Los enfermos dicen, necesitamos encontrarlo. Necesitamos encontrarlo. Y Jesús se retira. Y podemos entender algo aquí. Jesús no está huyendo porque Él tiene miedo de sus adversarios. Él no se está escondiendo. Jesús no está escapando de sus enemigos porque haya perdido el control. Jesús se retira porque todavía no había llegado la hora de su muerte. Fíjense en el Evangelio de Juan, aquí encontramos varias veces esta verdad. En Juan capítulo 7, versículo 30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En el siguiente capítulo del mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 20, dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Jesús no muere cuando sus enemigos deciden. Jesús muere cuando el Padre ha determinado que Él muera. La cruz no fue un accidente. La cruz no fue un fracaso. La cruz no fue una tragedia inesperada. La cruz fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Jesús podía retirarse porque todavía no había llegado su hora. Pero llegaría el momento en que Jesús ya no se retirará. Llegaría el momento en que se entregará voluntariamente. Cuando Judas llegue con los soldados, él pudiendo escapar no lo hará. Cuando lo busquen, él se hará encontrar. Cuando lo acusen, él no se va a defender, no va a responder. Cuando lo golpeen, no llamará legiones de ángeles para defenderlo. Cuando lo crucifiquen, Él permanecerá en la cruz. Porque había venido precisamente para eso. En el capítulo 10 de este mismo Evangelio, en Marcos, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está el corazón del Evangelio. Jesús se retira de la multitud porque no había llegado su hora, pero llegará la hora en que no se retirará, sino que irá a la cruz porque había venido para entregar su vida por pecadores. Imaginemos un médico que trabaja en una zona donde existe una enfermedad contagiosa. Un día descubre que la enfermedad está avanzando, se está propagando.
Se está intensificando, los casos son cada vez más graves y el médico debería tomar una decisión. Él podría cuestionarse aquí. Dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me puedo enfermar? Pero él decide, voy a quedarme. Y alguien le puede preguntar, ¿pero no tenés miedo de enfermarte? Y él dice, sí, tengo miedo de enfermarme, pero tengo preocupación. Hay personas que necesitan ser atendidas. Pero ahora imaginemos algo todavía más grande. Cristo no vino simplemente a una zona contaminada. Cristo vino a un mundo contaminado por el pecado. No vino a personas que necesitaban simplemente mejorar su vida. Vino a pecadores muertos espiritualmente. No vino a salvar personas buenas. Vino a rescatar personas culpables. Y mientras nosotros huíamos de Dios, Cristo vino a buscarnos. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la grandeza del Evangelio. No está aquí, no somos nosotros los que venimos a buscar a Dios. La grandeza del Evangelio consiste en que Dios buscó pecadores que no lo buscaban. Esto es una verdad. Vamos a nuestro siguiente punto. Cristo atrae a las naciones. Jesús es el centro de una multitud que viene de todas partes, dice el texto en el versículo 7 y 8. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Marcos está haciendo algo muy importante. Está mostrando la fama de Jesús y que se había extendido. Observemos los lugares mencionados. Galilea, esa es la región donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio. Allí estaban las ciudades de Capernaum, de Betsaida, de Corazín. Nombra Judea. Judea es la región del sur, el sur del país, allí. Allí está Jerusalén, también menciona Jerusalén, que es la capital religiosa, el centro del judaísmo. Allí está el templo, ahí está el lugar donde Jesús posteriormente iba a ser crucificado, gente de Jerusalén. Pero después nombra Idumea. Idumea todavía está más al sur de Jerusalén, está al sur de Judea. También nombra la zona de Transjordania, del otro lado del Jordán, la región oriental, Tiro y Sidón, territorios asociados históricamente con pueblos gentiles. Marco está pintando un cuadro extraordinario, está mostrando un mapa acá. Está diciendo que de los 4 puntos cardinales, las personas estaban corriendo hacia Jesús. Grandes multitudes estaban viniendo, judíos, galileos, idumeos, personas del otro lado del Jordán, personas de las regiones de Tiro y de Sidón. Y esto anticipa una verdad gloriosa. Jesús no vino a salvar solamente un grupo étnico. El Evangelio alcanza todas las naciones. Esto había sido anticipado en Génesis capítulo 12, la promesa a Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hay un texto mesiánico en Isaías, un capítulo, el capítulo 49, en el versículo 6, dice, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y después de resucitar, la gran comisión, Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos está mostrando algo interesante. El reino de Dios está avanzando. Jesús está reuniendo personas de diferentes regiones. Y esto tiene una aplicación profunda para la iglesia. La iglesia no pertenece a una clase social, no pertenece a una raza, no pertenece a una nación, no pertenece a una cultura. La iglesia pertenece a Cristo.
En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Este es el destino final de la obra de Cristo. Una multitud, no una nación, no una cultura, no un pueblo, sino de todas las naciones, de tribus, de pueblos y de lenguas. La multitud buscaba a Jesús porque habían escuchado lo que Él hacía. En el versículo 8 dice, oyendo cuán grandes cosas, grandes multitudes vinieron a Él. Aquí encontramos una palabra importante, oyendo. La gente oía, la gente escuchó y después vino. Esto nos enseña algo acerca de la importancia de anunciar las obras de Cristo. La fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene la misión de hablar de Cristo. Debemos anunciar lo que Cristo hizo. Debemos predicar su muerte, debemos proclamar su resurrección, debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento, debemos anunciar que hay perdón en Cristo, pero hay algo importante. La gente puede escuchar acerca de Cristo y aún así no venir a Cristo de manera salvadora, porque la multitud oyó, la multitud vino, pero no todos fueron discípulos. Aquí debemos tener mucho cuidado, porque hay una diferencia entre acercarse a Jesús y pertenecer a Jesús. Hay una diferencia entre buscar a Jesús y buscar a Jesús por las razones correctas. Porque la multitud quería a Jesús, pero muchos querían solamente lo que Jesús podía hacer. Querían el milagro, querían la sanidad, querían el beneficio, querían una solución para sus vidas, pero no necesariamente querían al Salvador. Y esto sigue ocurriendo hoy, esto sigue pasando. Todavía hay personas que buscan a Jesús cuando tienen problemas, buscan a Jesús cuando están enfermos, buscan a Jesús cuando necesitan trabajo, buscan a Jesús cuando el matrimonio está en crisis. Buscan a Jesús cuando tienen miedo. Pero cuando el problema desaparece, también desaparece su interés por Cristo. Esto no es fe salvadora. Esto es utilizar a Jesús como un medio para conseguir algo. Imaginemos un hombre que recibe la noticia: Jesús está en la ciudad. El hombre responde: ¿Jesús? ¿El que sana enfermos? Sí. ¿El que expulsa demonios? Ese. ¿El que hace milagros? Sí. Entonces corre al hombre. Llega hasta Jesús. Se pone enfrente de él, se postra delante de él, clama, llora. Pero supongamos que Jesús le dice: ¿por qué has venido? Y el hombre responde: porque necesito algo de ti. Y Jesús le vuelve a preguntar y le dice: ¿y si no te doy lo que quieres? Entonces me iré. Esto es lo que ocurre muchas veces y ocurre con muchas personas. No quieren a Cristo por quién es Cristo. Quieren a Cristo por lo que Él les puede dar. Quieren las promesas, pero no la responsabilidad de seguir a Cristo. Porque el verdadero evangélico, el verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios, él va a decir: aunque Jesús no tuviera nada que darme, para mí Cristo es suficiente. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17 al 18, es una oración hermosa. Habacuc había entendido esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios
de mi salvación. El verdadero creyente dice, yo no necesito más que a Cristo. El creyente no dice, Jesús, sírveme. Dice, Jesús, soy tuyo. No dice, Cristo, dame lo que quiero. Dice, Cristo, haz conmigo tu voluntad. No dice, te seguiré si me prosperas. Dice, te seguiré aunque tenga que llevar mi cruz cada día. Como Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús les dice a aquellos que lo seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estás dispuesto? Cristo para nosotros debe ser el único don inefable. Con Cristo es suficiente para nosotros. El tercer encabezado, la tercera verdad que vamos a presentar es: Cristo recibe a los necesitados. Cristo recibe a los necesitados. La necesidad humana en ocasiones lleva a los pies de Cristo. En el versículo 9 y versículo 10 dice: dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían enfermedades caían sobre él. Aquí aparece la desesperación de las multitudes. Marcos dice, había sanado a muchos. Y luego, cuantos tenían enfermedades o plagas caían sobre él. Ahora la escena es impresionante. Imagínense, multitudes, enfermos, necesitados, corrían hacia él. El Señor tenía que tomar cierta distancia porque lo podían oprimir, lo podían incluso lesionar, eran muchas personas. Entonces él tenía que tener como una especie de válvula de escape. Había una barca allí preparada para que él pueda desprenderse de la situación. No podía atravesar las multitudes porque estaban desesperados, eran una muchedumbre, un gentío desesperado que se tiraban arriba de él, personas enfermas, personas desesperadas, personas que habían agotado sus recursos, multitudes, personas que probablemente habían sido rechazadas, personas que habían sido olvidadas, y ahora corren a Jesús. Aquí encontramos una verdad maravillosa. Jesús es el refugio del necesitado. Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nos ayuda, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Jesús no desprecia, esto es cierto, no desprecia al necesitado, no rechaza al quebrantado. Jesús no expulsa al que viene con humildad. Mateo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una oferta abierta que está haciendo Jesús. Él llama a todos los que están trabajados, a todos los que están cansados. Vengan a mí, dice Jesús. En Juan también, él va a decir, el que tenga sed, venga a mí, beba. Hay una oferta abierta. El Evangelio está siendo anunciado a todos. Venid a mí todos. Pero debemos comprender algo. Los milagros físicos que Jesús realizaba son señales y que apuntan a algo mayor. Jesús no vino simplemente a sanar cuerpos, vino a salvar almas. Porque puedes tener un cuerpo sano, pero un alma condenada. Puedes tener buena salud y estar lejos de Dios. Puedes vivir largos años, siglos, pero puedes morir eternamente perdido. Por eso el mayor problema del hombre no es la enfermedad física. El mayor problema del hombre es el pecado. Y la mayor necesidad del hombre no es solamente sanidad. La mayor necesidad del hombre es reconciliación con Dios. El paralítico de Marcos, que habíamos predicado hace unas semanas, en el capítulo 2, él necesitaba caminar. Había entrado por el techo, estaba paralítico, unos amigos lo habían traído. Él necesitaba caminar, pero sin embargo Jesús no le dijo,
primeramente, ponte en pie, camina. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús estaba mostrando la prioridad del hombre, la necesidad que tenemos. Este hombre necesitaba caminar, es cierto, pero tenía una necesidad mucho mayor. Necesitaba ser perdonado. Nosotros tenemos necesidades, pero nuestra necesidad de prioridad es estar reconciliados con Dios. Y vamos a nuestro cuarto punto, y el último. Cristo exige una fe verdadera. Los demonios sabían quién era Jesús, pero no lo amaban. Llegamos ahora al corazón teológico del pasaje. Fíjense en versículo 11. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué declaración! Los demonios reconocen quién es Jesús. No tienen dudas sobre su identidad. No necesitaban estudios teológicos. No necesitaban un argumento apologético. Ellos saben, Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí encontramos una verdad estremecedora. Los demonios tienen conocimiento correcto acerca de Jesús, pero no tienen fe salvadora en Jesús. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y este texto es fuerte, porque los demonios creen que Dios existe. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios creen que tiene autoridad. Los demonios tiemblan delante de Él. Pero están condenados, están condenados. Esto significa que no basta con saber quién es Jesús. La salvación no consiste simplemente en tener la información correcta. No basta con decir, Jesús es el Hijo de Dios. No basta con decir, creo que Jesús murió, sí. No basta con decir, creo que Jesús resucitó incluso. La pregunta es, ¿has confiado en Jesús? ¿Has confiado en Él? ¿Has abandonado tu pecado? ¿Has venido a Cristo? ¿Has descansado en su justicia? ¿Has puesto tu esperanza en la cruz? Porque puedes conocer la doctrina y estar perdido. Puedes saber explicar el Evangelio y no haber sido salvado. Puedes asistir a la iglesia, puedes cantar himnos, puedes predicar sermones, puedes hablar de Cristo y aún así no pertenecer a Cristo. El verdadero cristiano no es quien dice simplemente sé quién es Jesús, es el Hijo de Dios. Es quien dice, Cristo es mío y yo soy de Cristo, yo soy para Cristo. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, 20, juntamente con Cristo he sido crucificado. No vivo yo, Cristo vive en mí. El verdadero cristiano vive para Cristo y Cristo vive en él. Esa es la diferencia. Jesús no necesita el testimonio de demonios, como no necesita el testimonio de falsos cristianos, ni de falsos profetas, ni de falsos maestros. Imagínense en esto. Piensen. Hay alguien que hay una persona de muy mala reputación, una persona que es reconocida como un mentiroso, como un farsante, como un hipócrita, como un ladrón, como un mentiroso, tiene todos los defectos. Y esa persona habla bien de vos. Dice, yo soy vos, somos iguales. Andamos juntos para todos lados. ¿Qué va a pensar la gente de vos? Que sos como Él, ¿no? Imagínense en Jesús. Jesús está mandando, fíjense lo que dice el versículo 12, mas Él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. Les ordenaba callar. Les ordenaba callar. No era bueno para el Evangelio que el padre mentiras testifique acerca de quién era Jesús. Después lo vamos a ver en la semana que viene quizás lo que los fariseos decían acerca de Jesús, de que por el poder de Cristo, por el poder de Belcebú, él echaba fuera demonios.
Ahora, ¿por qué los quiere hacer callar? Justamente porque Jesús no necesita que los demonios sean sus anunciadores. El diablo puede decir una verdad y seguir siendo padre de mentiras. Esto es importante. No todo mensaje verdadero viene de una fuente aprobada por Dios. Jesús no quiere construir su ministerio sobre el testimonio de falsos maestros, de falsos profetas, de doctrinas de demonios. Además, Jesús tiene un tiempo determinado para revelar plenamente su identidad aquí en Marcos. Marcos desarrolla progresivamente la revelación de quién es Jesús. Aquí aparece una ironía tremenda. Los demonios saben quién es Jesús. Aquí lo están diciendo. Los discípulos todavía están aprendiendo quién es Jesús. Por el capítulo 8, ellos van a saber quién es, que es el Hijo de Dios. Cuando Jesús le pregunte, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro diga, tú eres el Hijo de Dios. Las multitudes están confundidas, pero en la cruz, en el último capítulo de Marcos, un romano, un gentil, va a mirar a Jesús crucificado y va a decir, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, o era el Hijo de Dios, dice el texto. Pero ahora, Él todavía está desarrollando su ministerio y progresivamente se va a ir revelando en este Evangelio. Los líderes religiosos lo rechazaban, pero los demonios lo conocían. Sin embargo, como les digo, reconocerlo no los salva. La contradicción del texto, si miramos este pasaje completo, fíjense, aquí tenemos 4 grupos. Una multitud que busca a Jesús, enfermos que necesitan a Jesús, demonios que reconocen a Jesús y discípulos que siguen a Jesús. La pregunta es de cuáles de estos grupos estamos nosotros. Cada uno de nosotros, pregúntatelo tú, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Porque no es suficiente estar cerca de Jesús. La multitud estaba cerca, los demonios estaban cerca, los enfermos estaban cerca, pero solamente los discípulos estaban siendo llamados a seguirlo. Imaginemos un hombre que llega al borde de un río y tiene mucha sed. Está sediento. Contempla el agua, la mira. Y comienza a explicar el agua, a hablar acerca del agua. Bueno, el agua está compuesta por H2O, una molécula de oxígeno, 2 de hidrógeno, tiene 3 estados, gaseoso, líquido, sólido. Pero llega otro hombre, ve el agua también, pero él se tira y la bebe. Se pone de rodillas, bebe el agua y su sed es satisfecha. Hay una diferencia entre saber acerca del agua y beber el agua. Y hay una diferencia entre saber acerca de Cristo y venir a Cristo. Porque los demonios sabían quién era, pero no fueron redimidos. La multitud sabía que Jesús podía sanar, pero no todos fueron salvos. Porque la pregunta no es simplemente, ¿qué sabes acerca de Jesús? La pregunta es, ¿qué sabe Jesús de ti? ¿Has venido a Él? ¿Has confiado en Él? ¿Has abandonado tu justicia propia? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Has descansado solamente en la gracia de Dios? Cristo es el único que puede resolver nuestra necesidad más profunda, porque el texto termina con Jesús rodeado de personas necesitadas, pero el Evangelio nos lleva aún más lejos, nos lleva a la cruz. Porque todos los milagros de Jesús apuntan hacia una realidad mayor. El enfermo necesita sanidad, el pecador necesita perdón. El endemoniado necesita liberación, pero el pecador necesita reconciliación con Dios. El paralítico necesita caminar, pero todos nosotros necesitamos nueva vida. Y solamente Cristo puede darla. En la cruz, Cristo fue tratado como un pecador para que pecadores pudieran ser tratados como justos.
Segunda de Corintios, capítulo 5, 21 dice, mas al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y me encanta Isaías 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y primera de Pedro 2, 24 dice, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo después de esto resucitó, la tumba está vacía. Cristo, el que sanaba enfermos, venció la muerte. El Cristo que expulsaba demonios, derrotó a Satanás. El Cristo que perdonaba pecados, obtuvo nuestra redención. Por eso hoy no predicamos simplemente, ven a Jesús porque Él puede solucionar tus problemas. Nosotros predicamos, ven a Jesús porque Él es el único Salvador de pecadores. Quizás tú has estado cerca de Jesús durante años. Has escuchado sermones, has leído la Biblia, has venido a la iglesia, conoces los himnos, sabes quién es Jesús doctrinalmente, pero nunca has confiado verdaderamente en Él. Entonces escucha, no necesitas simplemente conocer más información sobre Cristo, necesitas venir a Cristo, necesitas arrepentirte, necesitas creer en Él, necesitas abandonar tu pecado, necesitas confiar solamente en la obra de Cristo. No te escondas detrás de tu religión. No te escondas detrás de tu conocimiento. No te escondas detrás de tu asistencia a la iglesia, de tu ministerio o lo que sea. Los demonios sabían quién era Jesús, pero ellos no fueron salvos. Conocer a Jesús no es suficiente. Debes venir a Jesús. Pero debo decirte, no depende de ti sino de Dios. Que vayas a Él con la motivación correcta no depende de ti, sino de Dios. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y más abajo, en el versículo 44, también dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven la diferencia? Hermano, ¿estás buscando a Cristo o solamente las bendiciones de Cristo? ¿Amas al dador o solamente sus dones? ¿Seguirás a Jesús si no resolviera inmediatamente tus problemas? ¿Seguirás creyendo si tu oración no fuera contestado como tú esperas? Porque Job dijo allí en el capítulo 13, versículo 15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esto es fe. No diciendo, te seguiré para que me des todo lo que quiero, sino te seguiré porque tú eres digno, aunque no entienda lo que haces. La iglesia debe comprender este pasaje, hermanos.